En las profundidades de la vasta sabana africana, donde los cielos se funden con el horizonte en un espectáculo de colores ardientes, al amanecer y al atardecer, reinaba un león poderoso llamado Mufaro. Conocido por todos los habitantes del reino animal, era temido y respetado por igual. Su rugido resonaba como un trueno, sacudiendo la tierra y anunciando su presencia a kilómetros de distancia. Era el líder indiscutible de su manada, un símbolo de fuerza, poder y autoridad. Sin embargo, bajo esa apariencia imponente y temida, Mufaro guardaba un secreto que ni siquiera él mismo comprendía del todo. Aunque era el rey indiscutible de la sabana, algo en su interior se sentía incompleto, vacío. Las interminables batallas por el dominio, las cacerías brutales y la violencia constante comenzaban a pesar en su alma. A medida que pasaban los años, ese vacío se fue agrandando, hasta que una mañana, al despertar, sintió un cambio en su interior. Todo comenzó en una mañana tranquila, cuando se aventuró más allá de los territorios que normalmente patrullaba. Había oído hablar de un lugar lejano, un rincón oculto en la sabana, donde las aguas eran tan claras que reflejaban el cielo como un espejo, y donde, según los rumores, vivía un sabio que poseía conocimientos más antiguos que la misma tierra. Guiado por una curiosidad insaciable y un deseo de entender el malestar que lo aquejaba, decidió buscar ese lugar. Caminó durante días, cruzando ríos y montañas, hasta que finalmente llegó a un claro rodeado de árboles antiguos. En el centro del claro, junto a un pequeño lago de aguas cristalinas, estaba el sabio. El sabio no era otro león, ni siquiera un gran animal. Era una pequeña tortuga vieja, con una caparazón desgastada por los años. Mufaro, al verlo, sintió una mezcla de decepción y sorpresa. ¿Cómo podría una criatura tan pequeña y aparentemente insignificante ofrecerle las respuestas que buscaba? «¿Qué te trae hasta aquí, rey de la sabana?», preguntó la tortuga, sin siquiera levantar la vista. Se acercó impresionado por el hecho de que el sabio conocía su nombre. «He venido en busca de respuestas», respondió con su rugido, que aunque potente, llevaba una nota de duda. «Hay un vacío en mí que no comprendo. La violencia y la caza ya no me llenan como antes. Siento que hay algo más, algo que necesito saber». La tortuga asintió lentamente. «El poder y la fuerza son solo una parte de la existencia, Mufaro. El verdadero propósito de la vida va más allá de la violencia y la dominación. Has llegado al punto en el que tu alma busca algo más profundo. Pero para encontrarlo, debes renunciar a lo que te define como rey». «¿Renunciar a mi rugido? ¿A mi poder?». «Sí», respondió la tortuga. «El rugido es un símbolo de tu poder, pero también es una cadena que te ata a la violencia. Si deseas descubrir la paz que buscas, debes dejarlo ir». El león se quedó en silencio, luchando con la idea. Sin embargo, algo en las palabras del sabio resonó en su interior, y después de un largo momento, Mufaro asintió. «¿Cómo lo hago?», preguntó finalmente. «Medita», respondió la tortuga. «Siéntate junto a este lago y permite que la tranquilidad de sus aguas penetre en tu ser. Deja que el silencio hable en lugar de tu rugido. Solo así encontrarás las respuestas que buscas». A pesar de sus dudas, decidió seguir el consejo del sabio. Se sentó junto al lago, sus grandes patas hundiéndose suavemente en la hierba, y cerró los ojos. Al principio, su mente estaba llena de ruido. Recuerdos de batallas, rugidos, la sensación de poder al derrotar a sus enemigos. Pero a medida que pasaban las horas, esos pensamientos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio que se extendía desde lo más profundo de su ser. Los días se convirtieron en semanas y permaneció en meditación. Durante ese tiempo, comenzó a experimentar una transformación. Su cuerpo se relajaba, sus músculos se deshacían de la tensión acumulada, y su mente, por primera vez en años, encontró paz. Ya no sentía la necesidad de rugir, de imponer su voluntad a los demás. En su lugar, descubrió una conexión con la naturaleza que lo rodeaba, con el viento que acariciaba su pelaje, con el agua que reflejaba el cielo, con los árboles que lo observaban en silencio. Un día, al despertar de su meditación, intentó rugir, pero no pudo.
No sintió miedo ni preocupación. En lugar de eso, una profunda paz se asentó en su corazón. Sabía que había renunciado a su rugido, pero también sabía que había ganado algo mucho más valioso. Cuando regresó a su hogar en la sabana, los otros animales notaron de inmediato el cambio en él. Ya no caminaba con la arrogancia y la imposición de un rey temido, sino con la serenidad de alguien que había encontrado un propósito mayor. Los leones de su manada, acostumbrados a su rugido poderoso que los guiaba y los protegía, se mostraron confundidos. «Mufaro, ¿qué te ha pasado?», le preguntó uno de los leones más jóvenes. «Ya no ruges, ya no lideras nuestras cacerías. ¿Nos has abandonado?». Este los miró con compasión. «No os he abandonado», respondió. «He encontrado algo más importante que el poder y la violencia. He encontrado paz, y quiero compartirla con todos vosotros». Al principio, los leones se resistieron a la idea. Para ellos, la vida en la sabana estaba regida por la ley del más fuerte, y este había sido el ejemplo viviente de esa ley. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a notar algo inusual. Donde antes las peleas por el territorio y la comida eran comunes, ahora reinaba una calma desconocida. Con su nueva actitud, había traído una paz que se extendía más allá de él mismo. Sin embargo, no todos en la sabana aceptaron el cambio. Otros depredadores, al enterarse de la transformación de Mufaro, vieron una oportunidad para desafiar su liderazgo. Un grupo de hienas, conocidas por su astucia y crueldad, decidieron ponerlo a prueba y su nueva filosofía de paz. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la sabana, las hienas se acercaron sigilosamente al territorio de Mufaro. Sabían que, sin su rugido, el león no podría intimidarlas como antes. Con un plan bien orquestado, comenzaron a atacar a los miembros más jóvenes de la manada, esperando que reaccionara con la violencia que había dejado atrás. Al ver lo que sucedía, se interpuso entre las hienas y su manada, pero no rugió ni levantó la pata en señal de ataque. En su lugar, las enfrentó con una mirada firme y tranquila y una serenidad que desarmó a las hienas. «No buscaré la violencia», dijo con voz calmada, «pero tampoco permitiré que dañéis a mi familia». Las hienas, confundidas por la falta de agresión, retrocedieron momentáneamente. Su líder, una vieja hiena llamada Nzuri, se acercó a Mufaro. «¿De verdad crees que tu paz puede salvarlos?», se burló Nzuri. «La sabana es para los fuertes, y tú has renunciado a tu fuerza». El león la miró a los ojos, y por un momento, ésta sintió una extraña sensación de respeto, casi de admiración, por el león que tenía enfrente. La verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la capacidad de elegir otro camino, respondió Mufaro. He elegido la paz, y sé que en el fondo, también vosotros buscáis algo más que la violencia sin sentido. Nzuri, aunque reticente, sintió la sinceridad en las palabras de él. Las hienas, acostumbradas a vivir en un mundo de caos y confrontación, empezaron a dudar de su propio propósito. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se alejó, seguida por su grupo. Aquella noche, por primera vez en años, la sabana durmió en paz. Con el tiempo, la transformación de Mufaro no solo afectó a su manada, sino a toda la sabana. Otros animales comenzaron a notar el cambio en la atmósfera. La violencia que una vez dominaba sus vidas diarias empezó a disminuir. Incluso los cazadores más feroces encontraron en sí mismos una nueva sensibilidad hacia la vida. La sabana, que siempre había sido un lugar de lucha constante por la supervivencia, comenzó a convertirse en un santuario de paz y armonía. El mensaje se extendió más allá de las fronteras de su territorio. Animales de otras regiones venían a verlo, curiosos por conocer al león que había renunciado a su rugido y con él a la violencia. Algunos venían buscando sabiduría, otros respuestas a sus propios conflictos internos. Mufaro, con la paciencia y serenidad que había aprendido en su meditación, compartía su experiencia, enseñando a los demás que el poder no siempre reside en la fuerza física, sino en la fortaleza del espíritu. Un día, un joven león, recién llegado a la adultez, se acercó a el león. Había oído hablar de él y de su transformación,
y quería entender por qué un rey tan poderoso había decidido renunciar a lo que lo hacía temido. «Mufaro», dijo el joven león, «he venido a pedirte que me enseñes. Quiero ser fuerte, pero no como los demás. Quiero conocer la fuerza que reside en la paz». Este lo miró con una sonrisa cálida y asintió. «La fuerza de la paz es la más difícil de alcanzar, joven león», respondió. «No es fácil renunciar a lo que te da poder sobre los demás, pero es la única manera de encontrar la verdadera paz interior. Acompáñame, y juntos aprenderemos lo que significa ser verdaderamente fuertes». Y así comenzó a enseñar a las nuevas generaciones de leones y otros animales la importancia de la paz, el respeto y la armonía. El claro donde había meditado se convirtió en un lugar sagrado donde aquellos que buscaban algo más profundo que la simple supervivencia venían a encontrar respuestas. Los años pasaron y Mufaro, aunque envejecido, seguía siendo una presencia imponente en la sabana. Ya no era el rey que dominaba con su rugido, sino el sabio que guiaba con su ejemplo. Los animales que habían aprendido de él llevaron sus enseñanzas a otros lugares, extendiendo el mensaje de paz y armonía por toda la región. Un día, sintió que su tiempo en la sabana estaba llegando a su fin. Sabía que había cumplido su propósito, que había cambiado no solo su vida, sino la de muchos otros. Decidió retirarse al claro donde todo había comenzado, junto al lago que reflejaba el cielo. Allí, en paz consigo mismo y con el mundo, cerró los ojos por última vez. Su partida fue sentida por todos los animales de la sabana. Aunque ya no estaba físicamente presente, su espíritu y sus enseñanzas permanecieron. Los leones de su manada y muchos otros animales continuaron su legado, viviendo en paz y armonía, recordando siempre al león que renunció a su rugido para encontrar la verdadera fuerza en la paz. Las historias sobre el león que no rugía se contaron de generación en generación. Se convirtió en una leyenda, un símbolo de la posibilidad de cambio y transformación. Los animales de la sabana, aunque seguían viviendo bajo las leyes de la naturaleza, lo hacían con un nuevo entendimiento, con un respeto renovado por la vida y la paz. El claro donde había meditado se convirtió en un lugar de peregrinación, un sitio donde los animales iban a buscar paz interior y sabiduría. Y aunque Mufaro ya no estaba allí para enseñarles, su espíritu vivía en cada rincón de la sabana, recordándoles que la verdadera fuerza no reside en el rugido de un león, sino en la capacidad de elegir la paz sobre la violencia, el amor sobre el miedo y la armonía sobre el caos. Así, la historia El león que no rugía perduró en el tiempo, un ejemplo eterno de que incluso en los corazones más fieros siempre hay un lugar para la paz.